Bien, la guía de estadística de grado noveno arranca con las medidas de tendencia central. Vamos a comenzar a explicar un poco sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos permiten tener un dato que representa a un conjunto de datos o una población estadística. Palabra clave, representante. Las medidas de tendencia central son representantes, son un dato que representa. ¿A quién? Poquito a poquito van a entenderlo. Pero por ahora quiero que entiendan que cuando hablemos de medidas de tendencia al centro, estamos escogiendo a un representante que representa a quién, a una población o un conjunto que se toma de una muestra. Listo. Pero por lo general representan una población. Se usan para analizar un conjunto de datos. Entonces, ahora vamos entendiendo mejor. Las MTC o medidas de tendencia central seleccionan un dato que representa un conjunto de datos. Como su nombre lo indica, miden una tendencia o una inclinación. Para mí es importante que siempre que uno ve un tema nuevo o esté ante un concepto, que se entienda el nombre. ¿Qué significa eso de medida de tendencia central? Pues medida de tendencia a un centro. Estás haciendo medidas, estás midiendo. Recuerden que aquí en estadística ustedes miden. ¿Qué vamos a medir? La inclinación de los datos, hacia dónde tienden o se inclinan esos datos, hacia dónde se acercan o se alejan. Eso es lo que estamos haciendo. Esas tres palabras son claves. Medidas de tendencia central no es más que el proceso en el que buscamos un dato representativo de un conjunto de datos y que ese dato nos permita hacer una medición y medir qué tan cerca o lejos están los demás datos de un representante o de otro dato. Entonces, aquí si lo comparamos con el sistema de elección político democrático colombiano, las medidas de tendencia central buscan escoger al alcalde, porque recuerden que decimos que es un dato representativo. Ojo, esto es un ejemplo para entender las medidas de tendencia central. En política, cuando la gente escoge al alcalde, el alcalde representa a una población. Bueno, cuando usted haya una medida de tendencia central, ese dato representa también a una población, pero de números, ya no de personas, sino de números. En este caso estamos dando el ejemplo de un alcalde en una población. Entonces dice, las medidas de tendencia central para este ejemplo buscan escoger al alcalde de una población o al dato que mejor, esto es clave, el dato que mejor representa a esa población, ojo, que mejor la representa. Existen tres tipos de medidas de tendencia al centro, que son las más conocidas. Las más famosas son la moda, la media y la mediana. Todas, aunque diferentes, tratan de seleccionar un dato central o representativo. Es decir, ¿para qué me sirve a mí la moda, la media y la mediana? Para escoger un dato representativo. La moda tiene su técnica, la mediana tiene su estrategia y la media tiene también su estrategia. Pero cada una escoge un representante, aunque cada quien la escoge a su manera. Por eso aquí dice, todas, aunque diferentes, tratan de seleccionar un dato central o representativo. Entonces sigo analizando acá. Las medidas de tendencia central buscan entender cómo son o cómo se comportan todos los datos partiendo de un dato representativo. Pero esto no implica que los datos sean siempre iguales o muy parecidos al dato representante. Es decir, en Colombia políticamente se habla de que hay centro, izquierda y derecha y hay un montón de partidos políticos, pero uno siempre escoge a una persona para que represente a toda Colombia. Y ese representante puede que no se parezca, puede que usted como ser humano no piense igual que como piensa el presidente o tenga otras ideas, y puede que el presidente tenga cierta inclinación hacia cierto partido político. En este caso, nosotros acá a nivel de matemática lo que estamos diciendo es que cuando la moda, la media o la mediana escogen un dato para que represente, no siempre eso significa que ese dato se va a parecer a la población o se va a parecer a los otros datos, o tampoco sabemos qué tan parecido va a ser. Entonces, por eso dice que esto no implica que los datos sean iguales o parecidos al dato que se escoge como representante. Para que lo entendamos mejor, en política se habla de izquierda, centro y derecha. Si tenemos un conjunto de personas, por ejemplo, 10 personas
y 9 de esas personas son de izquierda. Ojo a este ejemplo. Tenemos un ejemplo de 10 personas, pero hay 9 personas que son de tendencia política de izquierda. Seguramente quien mejor los representará será una persona de política de izquierda. Sí, 10 personas y 9 son de izquierda, pues ¿quién va a representar a esas 10 personas? Lo más probable es que quien mejor las represente sea una persona de izquierda, porque la mayoría tiene una tendencia de izquierda, aunque quedaría una persona que no estaría bien representada. Si el ejemplo fuera de forma contraria, quien mejor representaría a esas personas sería una persona de derecha. Es decir, si hay 10 personas y 9 son de derecha y una son de izquierda, y les toca escoger a una persona que los representa a todos, pues muy seguramente van a escoger a una persona de derecha porque se acerca mucho al pensamiento de la mayoría. Pero puede suceder que 5 de esas personas sean de corriente política de izquierda y las otras 5 sean de corriente política de derecha. En este caso, no podemos decir que la de izquierda representa mejor o la de derecha representa mejor. O mejor bien, aquí dice, no podemos decir que una persona de izquierda o de derecha sería el mejor representante para estos grupos. Lo ideal que sería en este caso, lo ideal sería una persona de centro, ya que tendría un poco de izquierda y un poco de derecha. Es lo que uno pensaría acá bajo un ejemplo es un ejemplo de política. No estoy hablando de política, esta clase no tiene que ver con política. Estoy tratando de mostrarles que entiendan el significado de la moda media y mediana, partiendo de que la moda y la media y la mediana buscan escoger un representante, porque de eso se trata todo, de alguien que represente a la mayoría de los datos. Pero hay que entender que los datos no siempre se parecen. Por eso hago estas aclaraciones. Entonces aquí me dan un ejemplo. Analicemos a través de 2 imágenes un ejemplo parecido con personas delgadas y otras personas con algo de peso. La imagen 1 que tenemos aquí, esta es la imagen 1. ¿Qué pasa con esta imagen 1? Representa el problema y la imagen 2 representa la solución. O sea, aquí tenemos la solución al problema y aquí tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Aquí dice que esta imagen representa la solución a las medidas de tendencia al centro. Vamos a recapitular. Medidas, todavía no hemos tirado números, no hemos tirado estadísticas, estamos simplemente entendiendo el concepto, porque vayan a pensar, es que el profe está hablándome de personas gorditas y flaquitas, eso que tiene que ver, el profe me habla de política, eso que tiene que ver. No, aquí lo único que yo quiero que entiendan es el concepto, la importancia de las medidas de tendencia central, y después sí vamos a hacer ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 personas que pesan 40 kilos y una persona que tiene un poquito de peso que pesa 150. Tienen que escoger una persona que lo represente. Muy probablemente escogerían a alguien flaco porque el delgado, la mayoría son delgados, solamente hay una persona gordita. Si escogen una persona gorda, pues representarían al gordito, pero no representaría bien a esto. O sea, una persona flaca representaría bien a estos 3, pero no representaría bien a esta persona. Y si escogen una persona gordita como él, va a representarlo bien a él, pero no va a representar bien a estos 3. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Cómo escogemos a alguien que tenga un poquito de los dos, que se parezca a los dos, que no vayan a quedar, que no vayan a quedar unos como que inconformes? Entonces ahí es donde llega una persona que no es ni gorda ni es flaca, que está más o menos ahí acuerpada. Eso es lo que hacen las medidas de tendencia central. Cogen un conjunto de datos y tratan de seleccionar a una persona que represente a todo el conjunto de datos, o sea, que sea lo más representativo posible. Espero que con esta imagen se entienda ese punto. ¿De dónde se tomó esta imagen? Pues del canal de YouTube Udelar, sobre introducción a la estadística. Leamos entonces qué dice aquí. En este caso, si escogemos a una persona delgada, esta no representa bien a las personas con algo de peso. Y si escogemos a la persona con el exceso de peso, entonces esta no representará bien a las personas delgadas. Para esto sirven las medidas de tendencia al centro, ya que ellas buscan o tratan de buscar no al representante perfecto. Ojo, esto es clave. Las medidas de tendencia central no buscan un representante perfecto, no. Sino que aquí dice, sino que buscan al mejor representante. Y en este caso aparece una persona que no es ni gorda ni es delgada y que vendría a ser la medida de tendencia al centro. O sea, este señor es nuestra MTC, nuestra medida de tendencia central. ¿Listo? Entonces, hasta aquí esta primera parte del video de estadística, donde lo que yo busco es que ustedes entiendan qué significa la palabra medida de tendencia al centro. Muchas gracias, queridos jóvenes.